Buenas tardes, familia. Vamos a dar inicio a una enseñanza más, familia, fundamentado en la palabra de Dios, que por tema le vamos a poner el poder del evangelio. Vamos a empezar con una oración, familia. Señor Dios Padre Todopoderoso, te damos gracias por un día más de misericordia y porque día con día el alimento de vida, el alimento espiritual y físico, siempre lo pones tú delante de nosotros. Gracias por tu misericordia y que esta enseñanza fundamentada en tu palabra, mi Señor Jesús, sea para bien de nuestras vidas, para corrección, poder, amor y dominio propio sobre todas las cosas, y que nos levante de esa apatía en la que hemos estado viviendo, mi Señor Jesús, en nuestra forma de vivir, Señor. Redarguye nuestras mentes y nuestros corazones, para que nos alimentes y nos des un aliento de vida, de palabra y de corrección. A ti sea la gloria, papá, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, familia, como dijimos, esta enseñanza va muy de la mano con la enseñanza pasada, familia. La enseñanza pasada se llamó el llamado. ¿A qué fuimos llamados? ¿A qué fuimos elegidos para los que nos quedamos en el evangelio y para los que nos hemos alejado, familia? Pero Dios siempre tiene misericordia de nosotros y día con día nos da una oportunidad más de despertar en su palabra, de despertar en su amor y de quebrantarnos y de echar fuera toda apatía, toda pereza y todo orgullo de nuestras vidas, y que a través de su palabra hoy sea el día para aquel que se está perdiendo, para aquel que se ha perdido y para aquel que se está durmiendo dentro de las iglesias y ha dejado de predicar el evangelio, ha dejado de llevar la palabra y ha dejado de ser un buen testimonio en Cristo Jesús. Día con día infinita es su misericordia. Vamos a ver qué nos dice la palabra, el poder del evangelio, familia, a fundamentarlo en la palabra de Dios. Al Señor sea la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Quiero empezar, familia, como el evangelio. Uno de los principales evangelistas fue el apóstol Pablo, familia, el que prácticamente fundó todas las iglesias, puso las reglas a través del Espíritu Santo que le fueron dadas a través del Espíritu Santo. Y uno de los principales palabra del apóstol Pablo era el evangelio de Jesucristo. Él nunca se dio la gloria a él, nunca ni por sí tantito fue el altivez sobre su vida. Cuando él tuvo un encuentro real con Jesús, su vida cambió por todo, familia. Su vida, su forma de pensar, de hablar, de un giro total, familia. De la luz de las tinieblas a la luz, de las tinieblas en las que vivía engañado dentro de una doctrina falsa, dentro de donde conocía la ley, pero no conocía a un Dios que le presentaron, y ahorita lo vamos a fundamentar en su palabra en Isaías. Conocía a un Dios temeroso, a un Dios de poder, pero basado en una ley que le enseñó el hombre, mas no había tenido un encuentro con Jesús. Y cuando él tuvo ese encuentro con Jesús, acuérdense que hablamos en la enseñanza pasada, el llamado, su cambio fue total cuando Jesús lo encontró a él. Su cambio fue radical, familia. Cuando él tuvo un verdadero encuentro con Jesús, dejó toda su doctrina que él tenía. Obviamente, él ya estaba enseñado en la ley de Dios, familia, pero no conocía el amor de Jesucristo. Y eso lo impulsó a ir a los lugares más idólatras de la tierra, al mismo Roma, donde fue ejecutado, con los atenienses, donde había más de 3,000 dioses. Y predicó al Dios no conocido. Con esa palabra quiero empezar yo, ya que yo, familia, yo me dedico a evangelizar. Yo me considero un evangelista hoy por día, por gracia, para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. No soy pastor, no tengo casa de oración, pero donde voy yo hago oración, donde voy yo evangelizo, y es lo que yo trato de hacer. Más bien dice la palabra de Dios, ser imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia alcanzaron la gloria de Dios. Más bien ese quiero ser yo, ser imitadores a través de la sangre de Cristo Jesús. Yo evangelizo, familia, pero vamos a empezar con la palabra esta, al Dios no conocido. Lo que hacía el apóstol Pablo en Hechos 17:23, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pero sin conocerle es a quien yo os anuncio. Al que vosotros adoráis, al Dios no conocido. Ahí ya hablaba de que conocían la ley,
porque los atenienses eran una cultura, muy estudiados ellos, una raza muy estudiada, una ciudad que tenían muchos dioses, y día con día ellos querían conocer de diferentes culturas, religiones y dioses. Como les digo, la palabra de Dios dice que tenían más de 3,000 dioses. Entonces, él llegando y predicó, empezó a hablar del amor de Jesús, de las profecías de Jesús, de la evangelización de Jesús. Lo mandaron traer, familia. Nos dice en Hechos 17, el 22, dice: entonces Pablo fue puesto en pie en medio del Areópago y dijo: atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. En el versículo 23, y dice: entonces a él lo mandaron traer los jefes de ahí, y lo mandaron decir: ¿por qué predicas tú esto si nosotros ya conocían la ley, pero no conocían al Dios? Es lo que pasa con nosotros, familia. Conocemos de la ley de Dios, hablamos de la ley de Dios, muchos, al Dios que nos enseñaron nuestras familias por cultura. Conocemos los mandamientos: no robarás, no matarás, no pecarás, no tomarás el nombre de Dios en falso, honrarás a tu padre y a tu madre. Pero muchos de nosotros, familia, y es lo que me pasó a mí cuando conocía, acuérdense que les platiqué que yo ya me había alejado del evangelio, familia. Conocía, pero no había tenido un encuentro con Jesús, familia. No había tenido un encuentro. Cuando inmediatamente tienes un encuentro con Jesús, o vuelves a avivar el fuego del Espíritu Santo que ya está en ti, que te has dormido dentro de la iglesia o dentro del mundo, o te has perdido, el Espíritu Santo viene y aviva ese fuego cuando viene un quebrantamiento. Pero, ¿qué pasa, familia? Los que no conocen a Jesús no tienen un encuentro. Su vida no ha cambiado en nada, familia. Hablan un Dios te bendiga, un amén. Hablan de Jesucristo, tienen casas de oración, pero siguen comportándose como en el mundo. Por eso hoy quería empezar yo con esa palabra: al Dios no conocido. Conoces a la ley de Dios, conoces a Jesús, pero no has tenido un encuentro con Él, puesto que tu vida sigue siendo igual. Dentro de un trabajo, dentro sigues como escondido. Sigues como en la fábrica donde yo estaba. Venía la unidad y era muy difícil pasar esa operación, familia, puesto que yo era nuevo y oraba: en el nombre de Cristo Jesús tengo que hacer esta bien operación. Y se acercó un hermano y me dice: hermano, yo también soy cristiano. ¿Usted es cristiano? Dije: luego, hermano, ¿por qué no habla de Cristo? Estaba negando a Dios. Dice: no, es que aquí evítese problemas, hermano, le van a empezar a echar carrilla. Ájale, Señor. Entonces conocen de la ley, han conocido del amor de Dios cuando los salvó, los rescató, les restauró una enfermedad, les consiguió un trabajo, los restauró con su familia, con su esposa, pero se alejaron y dejaron de hablar del evangelio, apagaron su primer amor, familia. Es lo que está pasando hoy. Me he dado cuenta ahora donde ando evangelizando y donde he estado en las iglesias, familia. Siempre viene algo muy como me acuerdo cuando le dijo el apóstol Pedro a nuestro Señor Jesucristo: ya si quieres vámonos, Jesús. No me acuerdo muy bien del versículo, pero ya si quieres vámonos, no dejes que te atrapen. Y Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás, porque tú tienes puesta la mirada en el mundo y no en las cosas de mi Padre, no en las cosas del cielo. Entonces a mí muchas veces me han dicho eso, familia, pero ahorita vamos a eso. Entonces dice: al Dios no conocido es el que vengo a predicar yo, al que te has olvidado tú, al que has dejado de predicar, al que has dejado de hablar, al que has dejado de orar en la intimidad, en la noche o en la mañana, y que nomás los domingos vas y haces un acto de emoción o quizás de fe, pero no vas genuinamente, porque toda la semana te la pasas en el mundo, en el teléfono, en tu trabajo, o quizás ya perdido en el alcohol y en las drogas, porque me ha tocado ver, familia, que hay muchos en los puentes que conocen de la palabra de Dios, pero qué pena y qué tristeza, lo decía la semana pasada, que siguen ahí, en un puente, porque Dios nos dio un espíritu de poder, amor y dominio propio. No los estoy juzgando, familia, y los veo por el Face, que muchos hermanos los graban, y miren, como si fuera algo de qué gloriarse del evangelio.
Mire, no sabes a quién te vas a topar un día y que ese es Jesús. No, ese no es Jesús. Él se sabe la palabra de Dios, mas no está dando testimonio correcto, no está dando frutos y no está teniendo ese espíritu de poder, amor y dominio propio. Acuérdense, familia, el diablo también se sabe la Biblia y se la sabe mejor que nosotros, que cualquier pastor, porque él vivió en el cielo, él conoce a Dios, él conoció a Dios, él fue creado en el cielo, fue la creación perfecta de un Dios vivo. Entonces, eso es penoso, familia, y vergonzoso, pero no lo digo para juzgarlo, ni que porque nunca voy a caer. Siempre en el nombre de Jesucristo, él siempre estará conmigo y lo ha estado. Pero dejémonos ya de excusarnos en hermanos caídos para excusarnos nosotros de una vida que estamos llevando de doble sentido al evangelio, al verdadero propósito de nuestro Señor Jesucristo, al que hacía lo que hacía el apóstol Pablo, más bien ser imitadores de la iglesia primitiva, no pastores, no imitadores de pastores de ahorita que brincan, que saltan, que andan echando fuera demonios y tumbando gente. Eso es lo que mucha gente quiere ser, tener un teatro, tener un show o un estadio lleno de multitud. ¿Por qué no imitas a uno de los, dice la palabra de Dios, más bien ser imitadores que por aquellos de la iglesia primitiva, que por su fe alcanzaron la gloria, que andaban en las colonias, que andaban en las casas, en las ciudades, y solo vivían del alimento de lo que les daban las gentes, porque su vida ya era Cristo, su amor ya era Jesucristo, no era un trabajo, no era una iglesia, una mega iglesia, no era una enfermedad de corazón, no, ellos se sanaron, ellos se volvían a enfermar, inclusive, si alguien se enfermaba era el apóstol Pablo, ahí no traía a Lucas, que era su doctor de cabecera. Entonces, más bien ser imitadores de ellos. Nos estamos confundiendo, familia, nos estamos confundiendo. Por eso hoy iglesias divididas, amantes del dinero, iglesias de pura prosperidad y bien engañados por la palabra, no por la palabra, porque han transgiversado y se han acomodado la palabra a ellos, cuando las verdaderas ordenanzas de la iglesia, en Mateo 28:19, ¿qué nos dice? Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Marcos 16:15, ¿qué nos dice, familia? Y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere fuere bautizado y el que no y será salvo, y el que no creyere será condenado. Esas son ordenanzas que nos dejó. No dice que hagas tu mega iglesia, no dice que hagas tu cobertura, que busques cobertura de otra iglesia, no dice que te quedes estacionado, te dice ir por todo el mundo y predicar. No te esperes a que un pastor te diga ve y evangeliza. A mí me ha pasado eso, familia, me decían, pero digo, ahorita vamos a eso, familia, ir por todo el mundo y predicar. Hoy, ¿por qué les decía esto? El poder del evangelio. ¿Qué nos dice Romanos 1:16, familia? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, para todo aquel que él cree. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, para todo aquel que en él cree. Al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué dice al judío primeramente y al griego? Porque cuando Jesús fue judío, él llegó en esa ciudad, él se crió en esa ciudad y empezó su ministerio en esa ciudad. Pero era para todo el mundo, porque dice, y al griego también, o sea, todo lo que estaba alrededor del mundo, de la faz de la tierra, es para todos, para todo aquel que creyera fuera salvo. Dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Marcos 16:15, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere fuere salvo y fuere bautizado, mas el que no creyere será condenado. ¿No has tenido un encuentro o has tenido un encuentro con Jesús, familia, en Cristo Jesús? ¿O se te ha apagado esa lámpara, ese amor a nuestro Señor Jesucristo? Hoy en día, familia, Cristo Jesús, sabemos que nuestro deber es predicar el evangelio. Pero ¿qué nos pasa, familia? ¿Pero qué pasa? Dios dijo, de boca me alaban, pero su corazón está lejos de mí. Fíjate, aquí te voy a decir para que veas que va muy de la mano al Dios no conocido, lo que decía, al Dios conocido, porque pasando yo mirando vuestros santuarios, eso lo dice en Hechos 17:23, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Eran tantos dioses que aquí pusieron una piedra, al Dios no conocido, alábenlo. ¿Qué pasa? Que ese es el verdadero Dios, creador del cielo y de la tierra, al que todos conocían de ley,
pero no lo conocían porque no lo sentían en su corazón, porque no habían tenido un encuentro con Jesús. Pero ¿qué pasa? Pablo, cuando fue a Atenas, les explicó quién era Jesús, y ese era el Dios que no conocían, que no habían tenido un encuentro con él, que no lo habían recibido en el corazón. Conocían la ley quizás, pero no conocían a un Jesús. Aquí nos dice en Isaías 29:13, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca, este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les han enseñado. Fíjate, está bien pesada esa palabra, familia. Dice en Isaías 29:13, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Nos acercamos, con los labios lo honramos, lo alabamos, gritas y bailas y pujas y todo, y su temor de mí no es más que un mandamiento. Me temen nomás porque dice que Dios es que te va a castigar. Es un mandamiento que les han enseñado. Dice, ese va muy de la mano. De boca le honramos y le alabamos, pero nuestro corazón está lejos. Dentro de la misma iglesia, familia, ¿qué no estás pensando? ¿Qué vas a comer? ¿Qué vas a hacer la otra semana? Lo que te hizo fulanito, lo que te hizo fulanita, que te hizo una grosería. Estás en una celebración rindiéndole a Dios, que es el tiempo de Dios, y estás pensando, ella me la hizo, ella me la paga, ahorita le digo a ahorita le digo a la otra. Tu corazón está lejos de Jesucristo. No amas al prójimo, no amas a Jesús, no amas a Jesús. Conoces a un Dios de palabra porque tienes una Biblia en tu casa, porque la has leído, o porque algún día tuviste un encuentro y te alejaste, pero empezaste ya a alejarte, ya tu corazón está lejos de Jesús. Por eso no evangelizas, por eso no. Cualquier dardo que te avienta el enemigo, de trabajo, de bendición, hay bendiciones del enemigo, luego te alejas de que, ay, Dios me mandó este trabajo, ay, Dios me mandó esta bendición, ay, en la iglesia me dijeron esto, ay, en la iglesia me dijeron lo otro. A mí me han dicho de tantas cosas, y entre más me dicen y más veo que se alejan, cuando yo les predico, yo veo que está funcionando la palabra de Dios, porque estoy echando fuera demonios. Yo sé que mis hermanos van a volver, yo sé que a esa palabra va a volver, porque mi lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades y gobernadores de las tinieblas que te tienen atrapado, o nos tenían a mí, ya no, familia, en el nombre de Cristo Jesús, en la idolatría, en las cosas del mundo. Pero no soy perfecto, familia, día con día peco y día con día también me arrepiento en el nombre de Cristo Jesús, porque la mente siempre va a estar bombardeándote cosas que no son. Aceptas unas cosas y otras, para cuando acuerdas ya las abrazaste, y tienes que orar. Por eso es día con día, como el pan nuestro de cada día. El alimento es diario que nos da Jesús, pues el alimento espiritual también es diario, familia. ¿Qué parte nos aleja del mundo? Ya lo hemos hablado, familia, lo sabemos, pero lo vamos a volver a decir. Modas del mundo en las iglesias. Nosotros seguimos en fiestas paganas de idolatría en el mundo. Incluso tenemos ciertas fiestas en el nombre de Jesucristo y nos llamamos de todo menos hermanos en la fe. ¿Por qué no nos llamamos hermanos? Ahí dentro de esas fiestas. ¿Por qué, familia? De las fiestas paganas de religión. ¿Por qué? Porque nos da temor. Eres hermano, eres hermana, eres de los apartados, eres de los aleluyos. Cuando si supieras que aleluya quiere decir gloria a Dios. Por eso desconocemos la palabra, negamos a Jesucristo. Por eso es muy fácil, cuando alguien nos ofende, de volada airarnos, de volada a pecar, de volada llevar la contra y quererte desquitar de la persona que te hizo una grosería. De volada te desquitas, porque no está Jesucristo en ti. Ni siquiera digieres la ofensa, que es espiritual, que ellos no conocen a Jesucristo, pero tú de volada quieres y te airas y empiezas a murmurar, y eso es lo que quiere el diablo, que murmures de tu hermano, para que inclusive dentro de esa fiesta religiosa ya te apartó de Dios, porque has dejado
de orar, has dejado de evangelizarte, has dejado de ir a tu casa de oración, has dejado de ir al servicio. Por eso, familia, por eso es bien fácil que ahorita la gente se enoje y vaya en contra de alguien que anda en Cristo Jesús. Es mejor sacarle excusas porque no vas en la misma. No, son yugos desiguales, familia. Por eso es muy fácil que caigas en el pecado. Dice el Marcos 8:38, a lo que te digo, familia, cuando te avergüenzas del evangelio, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él. O sea, Jesucristo te va a negar delante de su Padre, te va a negar. Cuando venga la gloria de su Padre y todos sus ángeles y sus santos con él, él también te negará, porque te la pasaste negándolo, porque te la pasaste haciendo planes en el mundo, fiestas, viajes, idolatría, adorando dioses. Porque por eso te va a olvidar, te va a negar, porque dejaste de evangelizar. Porque si te dijeron, no evangelices, no, tu casa de oración no, porque no tienes esposa, no, cierra tu casa de oración porque tú perteneces a una cobertura, no, tú no eres, porque a mí me lo han dicho, familia, a mí me lo han dicho. ¿Cuáles fueron las palabras que me lo han dicho? Y dentro de una misma iglesia, familia, te voy a decir los argumentos del diablo tan incrédulos que me han dicho. Me han dicho en la misma iglesia, no es el tiempo de que prediques la palabra. No tienes el tiempo suficiente. Tienes que tener una cobertura en la iglesia. Tienes que saberte la Biblia, los versículos, bien, por si te preguntan. Ok, en eso no voy en contra, familia. Tenemos que estar estudiando la Biblia. Pero de aquí a que te esperas a que te la aprendas, el diablo te va a atrapar. Mejor sálele y evangeliza, aunque sea entrega un folleto, que es lo que yo hago, familia. Y aquí están las pruebas, mira. Entrego estos folletos, familia. Yo llego y los entrego en el nombre de Cristo Jesús. Me bendicen para comprarlos. Yo vivo por fe, familia, en el nombre de Cristo Jesús. Dice, no tienes el tiempo. Por si no te sabes la palabra, tú ve y dile que Cristo te ama. Tú ve y dile que Cristo te salvó. Regálale tu testimonio, dándole la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo, y Él pondrá las palabras. Dice que no te preocupes qué vas a decir, que el Espíritu Santo estará ahí y te defenderá por toda que te quieran acusar o te quieran cuestionar de la palabra. A mí me ha dado grandes milagros, familia, en las calles, porque ahí es donde está lo sobrenatural. En las iglesias no, familia. Ahí ya hay puros salvos. Ahí hay, mejor omito ciertas cosas, ahí ya están puros lograditos y puros, ¿por qué no? En obediencia. En las iglesias no vas a convertir a nadie. Ahí está por eso el pastor y ahí está la palabra de Dios viva. En las calles es donde vas a convertir a alguien. Es donde te quiero ver verdaderamente si eres un cristiano. A mí me han dicho, familia, eso. No tienes el tiempo, no te sabes los versículos de memoria, no tienes esposa, no puedes tener casa de oración, puedes caer si andas evangelizando, porque no estás preparado. Si ya te salvaste tú, deja que a los demás vivan su proceso, hermano. Si usted ya se salvó, deje a los demás que vivan su proceso. Un sinfín de excusas del diablo, y la que más me dicen, ¿quién eras tú? ¿Dónde estabas tú? Mira, tú también fallabas, ten paciencia. Sutilmente el diablo, con la misma palabra de Dios, te viene a recordar a tu pasado. Pues tú recuérdale su presente, que Cristo te salvó, que te restauró, que has tenido otra vez un verdadero encuentro con Jesús, y hoy estamos evangelizando. Ya tenemos tiempo, familia, que Dios nos está dando la victoria, la gloria y la honra a nuestro Señor. Por eso yo cada vez que más veo que la gente que yo le predico más se emociona, más me esperan, donde por ahí paso, ya tengo una ruta y en veces voy a otra. Yo voy porque esas personas están sedientas del amor de Jesucristo. Y muchos son cristianos, familia, que ya son de la palabra de Dios. Pero a lo que voy, familia, por eso te has perdido, porque has obedecido leyes del mundo, que porque tu iglesia se cerró, que porque tu congregación se cerró, que porque tu casa de oración te dijeron que la cerraras, que porque esto, que porque el otro. Puros argumentos que sabes que no son válidos, porque la ley es la ley. Obviamente honrarás la ley, pero quien está arriba de la ley es Jesucristo, porque sabes que puedes hacer en otros lugares, llevar la palabra de Dios. Es prefieres quedarte en tu casa, estar criticando a las iglesias,
a cuál iglesia es mejor, a esta sí voy, a esta no voy, esperando la sanidad. Tan bueno es Dios que te la lleva, porque así es Dios, familia. Pero prefieres quedarte o empacharte engordarte de sabiduría de por el Face de predicaciones. Prefieres cómodamente no estar ni asoleado, no ir a predicar. Pero si te invita la vecina a chismear, de volada. Si te invitan allá a los jugos, de volada, ahí estás, pero no llevas la palabra de Dios, no estás dando frutos, familia, no estás dando frutos. Eso te lo dice la palabra de Dios. Es mejor retomar el amor de Dios, porque al tiempo, analiza el tiempo que ya tienes, analiza el tiempo que ya tienes en Cristo Jesús. Ya es para que des frutos. Tus hijos nacieron en Cristo Jesús, ya tienen 20 o 30 años, ya es para que Dios nos diga cuántas almas has traído al reino de Dios. Ya te estás entreteniendo más en el mundo que en mi palabra, porque va a venir el juez justo, que va a abrir el libro de la vida y va a checar tus frutos. No sea que seas cortado, como lo dijimos en la enseñanza pasada, no sea que seas cortado del árbol de la vida, y es cuando viene el lloro y crujir de dientes, cuando se inaugure el infierno. Si es que no te toque vivirlo en la tierra, porque andas en desobediencia, andas fuera, no andas sin ninguna iglesia, andas sin cobertura y te la has pasado en una comodidad cristiana. Yo veo muchos hermanos ahora en el Face, familia. Estoy en tal restaurante, estoy acá, ando viajando, estoy en tal país, y que una palabra, se sabe la Biblia, hermano, se la saben, y los conozco muy bien, se la saben, pero andan puros restaurantes, puros viajes, y nunca andan predicando. Y el día que están en una iglesia, se andan tomando como 1000 fotos para subirlas al Face, como si verdaderamente a Dios no le engañamos, hermano, familia. Si la palabra de Dios ya te llegó, que es la espada de 2 filos que penetra hasta los huesos, tómala como corrección, como amor, no como alguien que te está diciendo yo soy un inútil siervo. Jamás te diría que yo soy mejor que tú, pero la palabra es la palabra de Dios, porque es lo que se ve. Es lo que se ve, no estás ni asoleado ni asoleada y te la pasas hasta por el Face, puro Dios te bendiga, pero no estás llevando una vida en el evangelio como las iglesias primitivas, no como las iglesias de ahora, que ya han dejado de predicar el evangelio, han dejado de llevar la palabra de Dios. Créemelo, familia, todas esas preguntas, todas esas cosas que a mí me argumentos, que no tienes esposa, que no tienes familia, que no, familia sí tengo, mis 2 hijos y hermanas y hermanos, gloria y honra a Dios, y hermanos en la fe, y una iglesia en la que pertenezco, un pastor que, créanmelo, no, él no anda a medias tazas ni a jugando, si no te estuviera hablando yo otras cosas. Un pastor que trae corrección y trae la unción de Dios, es imperfecto como todo ser humano, pero no estoy en iglesia incorrecta, sino el Espíritu Santo, porque se los digo, hermano, tontos no somos, sabemos bien en qué iglesia estamos, porque el Espíritu Santo nos habla por persona, no nos habla en general. El pastor trae la palabra de Dios, pero también nos dice, esta es la iglesia correcta, esto es lo que tú necesitas, de aquí me voy a levantar yo, esta silla de esta iglesia, yo la voy a pelear, y así es lo que hago el día de hoy, porque esa iglesia donde Dios me puso no se equivocó. Pero cuando estás en una iglesia que sabes que no están dando frutos, que sabes que no te va a edificar, que porque un ciego no guía a otro ciego, la misma palabra de Dios te lo dice, y si estás ahí es porque esa es la vida que quieres llevar tú, esa es la forma, ese es el maestro que quieres tener tú, ese es el maestro que quieres tener tú, un ciego, para que te guíe y te vayas al pozo como él, o para que tengas excusa que tú andas mejor que él, y sentirte tú más que la pastora, que el pastor, y que supuestos hermanos que ahí están, que andan en pecado. Bien lo sabes, la palabra penetra hasta el tuétano de los huesos para que te corrija, para que te ame y te quiere sacar de esa comodidad cristiana que estás llevando. No te está diciendo que andes ya en pecado, te está diciendo que no puedes ser guiado por un ciego, que no puedes ser guiado por un líder que no te está dando corrección. El líder te va a corregir, el líder te va a enseñar, te va a instruir. Si en verdad quieres estar en el cristianismo, en la iglesia cristiana, en seguir a Jesucristo, si en verdad quieres, siempre te va a estar corrigiendo, no te va a estar apapachando tus heridas, no te va a estar apapachando tus
¿cómo se llama? Tus triunfos, tus logros, porque sí los estás dando quizás, o no te va a estar diciendo que no pasa nada cuando tengas errores, te va a corregir, te va a instruir, te va a perdonar la palabra de Dios, te va a amar y te va a bendecir más de lo que ya te está bendiciendo. Ese es el premio, ese es el logro, y que cuando venga la aflicción no tendrás ni por qué aventar la toalla, no tendrás ninguna enfermedad, tendrás a Dios delante de ti que pelea tus batallas. Eso es lo que Dios te da. Te da amor, te da corrección, pero te protege, te cuida. Acuérdate que el que habita en el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita en el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El Dios que todo lo puede, el Dios de lo imposible. Pero si habitas tú en una iglesia que no tiene y ni da frutos, tienes que salirte de ahí, porque tú también estás mal, y sin juzgar, simplemente salirte. Cuando Dios te habla, te corrige y te instruye. Amén, hermano, en el nombre de Cristo Jesús. Todas esas preguntas que a mí me juzgaban, yo se las hice a Dios y me contestó, familia. ¿Cómo me contestó? Todos esos argumentos que me pone la gente, que no tienes esposa, que no tienes el tiempo y que tienes que tener una cobertura, que no puedes evangelizar si no te da autorización fulano o fulana, y que si pastor, que si pastora. Yo no soy de pastor, familia. Yo tengo mi pastor en lo que está fundamentado en la Biblia. Yo no soy, y honro a todas las hermanas en la fe, las honro a todas las siervas de Jesucristo, y hoy en día he visto que nos están poniendo la muestra, pero no soy de la palabra pastora, no soy, en el nombre de Cristo Jesús, porque es lo que me enseña la palabra. No las juzgo, para que esto quede bien claro, las honro, al contrario, porque están dando mucho más frutos que los varones que nos estamos apagando, en el nombre de Cristo Jesús. Yo estoy, pero ¿qué me contesta Dios a través? ¿Y dónde me contestó esto? Es a lo que te digo, familia. Es a lo que te digo, que tienes que estar en la iglesia correcta. ¿Dónde me contestó esto? Estas preguntas. Señor, si seré tu siervo. Señor, si quieres que evangelice. Señor, si quieres que vaya por el enfermo. Si lo iré a sanar, Señor. Si en verdad tú me levantaste para eso. ¿Dónde crees que me contestó? ¿Tú crees que bajó una luz y muchos ángeles o la zarza se prendió como a Moisés? No, se me contestó yendo a mi servicio, estando puntualmente, yendo a mis enseñanzas, yendo a las oraciones los sábados. Ahí es donde me contesta Dios. Dentro de donde está el pastor, la palabra de Dios baja en un pastor. Ahí es donde me contestó. ¿Cuáles fueron? Yo recuerdo muy bien, un pastor fui a un ministerio que se llama Cristo Vive. El pastor, el cabeza de todas las familias ahí, el pastor Carlos. Fui y lo abracé y dije, se trató de los siervos de Jesucristo, de los discípulos de Dios. Y estaba yo en esa iglesia. Fui y lo abracé y me contestó. Yo le acababa de preguntar a Dios, ¿qué soy para ti, Señor? Contéstame, si me vas a usar, hazte real en mi vida. Y me abrazó y lo único que me dijo, mi siervo. Así me dijo el pastor, mi siervo. Y sentí que esa palabra venía de un Dios vivo, de un Dios de amor que me iba a ocupar. ¿Dónde más? Con mi pastor Mario, donde estoy. Gloria y honra a Dios por mi ministerio, Vida en Abundancia. ¿Qué me ha contestado? Que se le llamó siervo a Nabucodonosor. Contumaz a usted, mi hermano. Dele con todo, dele con todo. Me lo contestó en una predicación. Me dijo amigo en la palabra de Dios. Me dijo, ya no te llamaré. Estaba leyendo yo la Biblia y yo sentí ahí que me habló. Ya no te llamaré siervo, ahora te llamaré mi amigo, porque haces la voluntad de mi Padre, porque predicas la palabra de Dios, porque un siervo no conoce lo que hace su dueño, y tú sí conoces lo que hace mi Padre, la palabra de Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Y hasta volví a sudar, familia, porque me contestó en esas 3 ocasiones y derribé todo argumento de que si no esto, que si no lo otro, y que si tengo el tiempo, que si no me sé la Biblia. Yo voy en el nombre de Cristo Jesús y evangelizo, como muchos lo hacen, como lo he dicho, y van adelante de mí. Tengo líderes, honro el ministerio de Cristo Vive, donde fui preparado, honro el ministerio donde ahora estoy, de Vida en Abundancia, lo honro porque ahí estoy siendo instruido grandemente. Es un ministerio chiquito pero grande en oración, donde se dan
buenos testimonios, y honro el ministerio donde Dios me alcanzó hace 3 años, me son del cielo. Dios bendiga ese ministerio. O sea, mis hermanos en la fe, tengo muchos líderes adelante de mí y yo quiero ganarme un cachito del cielo en el nombre de Cristo Jesús, con la palabra de Dios y llevando la verdadera palabra, porque dice el apóstol Pablo: ya no busco yo agradar al hombre. Por eso la palabra que te di hoy de corrección, hermano o hermana, dice el apóstol Pablo: ya no busco yo agradar al hombre. Si eso hiciera, ya no estuviera agradando a mi Señor Jesucristo. Ya no busco yo agradarlo. Ya, si eso hiciera yo, ni modo. Si te dije palabra de Dios que te ofende, tienes que volver al camino de Dios, a donde se te corrija, a donde se te instruya, a donde se te enseñe, porque dice la palabra, dice mi familia, yo y mi familia serviremos al Señor. Esa palabra yo la arrebaté para mis hijos, a donde se me encamine, para cuando venga la aflicción, no empiece a mi vida de antes. ¿Qué voy a hacer? Me voy a las drogas, pido prestado, vendo esto, vendo el otro. No, el Señor suplirá cuando venga la aflicción. Un hijo enfermo, el Señor sanará. No tienes comida, el Señor suplirá. Para cuando venga la aflicción, para que tengas ese espíritu de poder, amor y dominio propio. Por eso se llama el poder de la palabra, el poder del evangelio. Acuérdense, familia, el poder de la palabra trae un espíritu de poder, amor y dominio propio. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme. No tengo, es a lo que voy, familia. Si anuncio el evangelio, yo no estoy juzgando a mis hermanos más grandes que tienen tiempo. Pues digo nomás, yo nomás los veo tomándose fotos. Es lo que yo veo, familia. Quizás no esté aventurándome. Yo nomás los veo que en las iglesias modernas o de las modas ya llegaron a las iglesias, no están evangelizando. Eso es lo que es la palabra de Dios. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el evangelio. Primera de Corintios 9:16. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, pues me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el evangelio. ¿Verdad, familia? Te has dormido, hermano. Te has dormido. Hoy, ayer escuché, y precisamente había escuchado una parábola de la liebre la liebre y la tortuga. Entonces, una parábola. Hoy la escuché en una enseñanza de mis niños, porque los pongo en la escuela, el del kinder, y los puse y contaron un cuento, ¿verdad? De donde la tortuga dice que él también quería participar en la carrera, ¿verdad, familia? En la carrera, y quería combatir contra la liebre. Y la liebre: no, hombre, tú, ¿cuándo me vas a alcanzar? Yo soy la liebre, yo tengo ese don de correr, yo tengo ese talento de... ¿Dónde lo he oído yo, familia? ¿Dónde lo he oído? Y así me sentía yo, como la tortuga. ¿Cuándo voy a alcanzar? Yo ya no sirvo, yo ya no... Cuando Jesucristo hace 3 años me restauró y empezó a caminar. No les digo, no he sido perfecto, familia. He tenido errores, pero ya no los mismos. Ya no me voy de filo, ya no me voy en balde, familia. En el nombre de Cristo Jesús. Entonces les digo, a grandes rasgos les cuento ese cuento, esa parábola. Empezaron la competencia la liebre y la tortuga, y empezaron a correr. La liebre pues se fue corriendo, se durmió allá como a 20 kilómetros. Póngale, la carrera era de 50 kilómetros. Se durmió como a los 20 kilómetros. La tortuga apenas llevaba como 2 o 3 kilómetros. Y la liebre se durmió. Tanto se durmió que la tortuga pasó caminando. Ya cuando iba a llegar a la meta, se despertó la liebre. ¿Qué onda? Volteó para atrás, ya lo había rebasado. Así tú, familia. Y me vino el versículo de Romanos 9:16. No es del que corra ni el que quiera, sino del que Dios tenga misericordia. Y del que Dios tiene misericordia es porque ya lo llamó, es porque ya lo restauró, ya lo bendijo, ya lo llamó a su ministerio, a su casa en el cielo. No es del que corra ni el que quiera. Yo, y al último se duermen en las iglesias. No sea que te alcance la tortuga, hermano. No sea que te alcance la tortuga. No sea que te alcance la tortuga y te quedes dormido. ¿Dónde te has quedado dormido tú, hermano? Como la liebre. En tu casa, en tu trabajo, en las drogas, en el hospital, diciéndote que tienes una enfermedad incurable.
aceptaste esa palabra en tu corazón y te olvidaste que tienes a tu papá, a un Dios vivo, y sigues en la condición de hijo pródigo, pues eres su hijo, puedes volver. ¿Dónde te has quedado dormido? En la iglesia como diácono. Cada domingo eres el primero, pero no evangelizas, no llevas la palabra de Dios, no das frutos, vives una doble vida en tu casa y en la iglesia. Tienes 5 años, 10 años en el ministerio y no das frutos, sigues murmurando al pastor, sigues envidiando a los hermanos que llegan nuevos y de volada los bendice Dios y empiezan a prosperar y no los dejas crecer. ¿Dónde te has dormido tú, hermano? En tu casa, viendo puras predicaciones en el Face, en el YouTube. ¿Dónde te has dormido tú? Pues hoy dice Dios que no te duermas, que no te apartes, que tu amor sea apartado. Tu primer amor te has apartado de Jesucristo, que Él es todo. Deja el mundo, deja los planes del mundo. No te depares del día de mañana. Dice la palabra de Dios. No te aferres por el día de mañana, dicen Proverbios. No te depares por el día de mañana. No sea que hoy se apague tu luz y no estés en Jesucristo. Y ya te llegó la palabra de corrección y de amor. No te depares del día de mañana. Vuélvete a Jesús. Vuélvete a una iglesia donde te corrijan, donde te aman, donde te tomen en cuenta. Pero primero acepta la disciplina. ¿La disciplina qué quiere decir? El orden. Empieza a aprender a hacer el bien. No murmures, no critiques a tu hermano. Lleva el evangelio a donde tú más puedas. En tu trabajo, en tu oficina, donde tú más puedas. Sea un cristiano genuino. No quiere decir que perfecto, genuino. Que tú sí sea un sí, tú no sea un no. Sea un cristiano genuino. Si Dios te habló, hay reglas. Dice, si todo alguno quiere ser diácono, sea siervo de Jesucristo, buena obra desea, pero hay reglas. No dados al vino, no dados al alcohol, no dados a las vulgaridades, no dados a las cosas del mundo, a los planes del mundo. No dependas de tu iglesia, no dependas de tu trabajo, no dependas de tu trabajo, no dependas de tu trabajo. Depende de Jesucristo, pan nuestro de cada día, como en el maná, día con día Dios proveerá. Y si ya tienes esa bendición de trabajo, ese sueldo fijo, aprovéchalo. Pero sírvele a Jesucristo, a donde Él te ponga. Acuérdate que dijimos en la enseñanza pasada, unos al 30, otros al 60, otros al 100%, pero todos darán buenos frutos, porque la semilla cayó en buena tierra. No porque no estás en el ministerio, ay no, eso se lo dejo a los diáconos, eso al pastor que lo haga. Y principalmente, congrégate, hermano, no te la puedes llevar solo. Las redes sociales son muy peligrosas, son muy peligrosas. Congrégate, familia, en Cristo Jesús. Por eso el Cristo que yo predico en 2 de Timoteo 1:7, no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Por eso el Cristo que yo te predico, hermano, no te dio un espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Y el que más vale es el amor, para que perdones, familia, para que te enseñes a perdonar. Créemelo, familia, estoy pasando por esa cuestión del perdón, y qué agradable es perdonar y quitarte un peso de encima, perdonar a los que te han ofendido y dejar que Dios trabaje con tu vida, que Dios proveerá. Yo salgo por las mañanas, dije, Señor, quizás no tenga nada en la tierra, pero tengo a mis hijos, tengo 2 hermanas, tengo 4 hermanos, y tengo una madre todavía, hablando de lo que es la familia principal. Y tengo una iglesia, pero no hablo de eso. Yo hablo en veces como ser humano. Señor, quizás no tenga nada, aunque un carro, un vehículo, mi cartera llena, pero te tengo a ti, Señor. Te tengo a ti, papá. Tú proveerás el día de hoy. Y ni un día me ha faltado la comida. Ni un día me ha faltado el alimento espiritual, porque día con día lo busco. Pero sí, me aflijo como ser humano, pero en la oración me restauro, me aflijo. Te tengo a ti, Señor, porque no me has dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y yo sé que tú vas a hacer llover las bendiciones cuando tú veas que en la evangelización, cuando tú veas que esté preparado trabajo, algún ministerio, alguna casa de restauración o simplemente salud.
y que restaure día con día mis huesos, porque de eso vivo yo, de la evangelización, de evangelizar en las calles. Dice la palabra de Dios, si un alma haces cambiar, cubrirás multitud de pecados en su vida, en el nombre de Cristo Jesús. No, a mí no se me olvida de dónde Dios me sacó, familia, día con día, para gratitud y honra, gloria de Él. El que me rescató de las drogas y el alcohol y la vida de pecado que llevaba. Mis hijos me siguen, mi familia me apoya. Tengo una línea en Jesucristo, en una iglesia de un Dios vivo. Esa es mi cobertura, la cobertura de un Dios vivo, porque habito en el abrigo del Altísimo, porque es el que vive y suple todas mis necesidades. Solamente tienes que creerlo, familia. Solamente tienes que creer y aceptar la corrección de Jesucristo, nuestro Dios Padre Todopoderoso, en el nombre de un Dios vivo. Solamente tienes que creerlo. Romanos 10:10, ¿qué nos dice? Con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Familia, pongámonos a cuentas con Dios. Pongámonos a cuentas con Dios, familia. Dios sabe que te has dormido en el camino. Dios sabe que estás cansado. Dios sabe que te ha llegado la aflicción. Dios sabe que te has enfermado. Dios sabe que estás pasando por un proceso difícil. Dios sabe que te has alejado y que te han gustado los aplausos del mundo. Por eso andas en el mundo, queriendo llevar tu vida cristiana a tu manera. Dios sabe todo, la aflicción, el momento en el que estás pasando, tus dudas. Inclusive sabe que has murmurado de los hermanos. ¿Para qué voy a ir si voy a estar igual que ellos de mal? Sabe, todo lo sabe Dios. Él solo quiere que te pongas a cuentas con Él, que vuelvas a creerlo en tu corazón y que lo confieses con tu boca, que Jesús es el Salvador, el que vive y reina en nuestro corazón. Acéptalo como tu Dios de orden, de amor, de poder y dominio propio sobre todas las cosas, para que el Espíritu Santo esté siempre en ti. Cuando venga la aflicción, no haya que sales corriendo como las liebres cuando las apedrean, cuando oyen un ruido. Las liebres salen de su nido corriendo. Así nosotros, cuando llega la aflicción, queremos correr a todo mundo, a pedir prestado, al doctor, al pastor, ahora sí a buscarlo. Sales corriendo, pero no sabes orar en tu casa porque has perdido la costumbre de orar. No sabes platicar con Dios porque ya dejaste de platicar con Dios. No sabes abrir la Biblia porque no tienes ni la Biblia a tu alcance. Tienes el celular, pero la Biblia no. No vas a saber hacer nada, hermano, hermana. No vas a saber nada al día de la aflicción, el día que tu hijo, Dios reprendo mi boca, el día que tu hijo llegue con el pecado delante de él y tu hija llegue, no vas a saber hacer nada, se te va a ir a tu corazón, no vas a saber entender el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque tú también te has alejado del Evangelio. Hoy Dios quiere que te restaures, quizás la palabra sea dura, quiere que te restaure tu vida, quiere restaurar tu vida. Porque sabe que has alejado, que has puesto dioses delante de ti, como el dinero, como la vanidad, como tus planes, como las escuelas, que no son malas, pero le das prioridad a todo, menos a Jesucristo. Entonces, dice Isaías 40, que Él da fuerzas al cansado. En Isaías 40, y te dará nuevas alas como las águilas. Él da fuerzas al cansado para los que esperan en Jehová. Solo dice que no pierdas la fe, que creas y que empieces a creer en Jehová, que empieces a creer en un Dios vivo, en un Dios vivo. Pongámonos a cuentas. Isaías 40 nos habla que Dios da fuerzas al cansado y nos habla de que has puesto la confianza y tus pensamientos en el mundo. Isaías 48, familia. Acuérdate que nosotros somos como el hombre y nosotros somos como la flor que se seca y se marchita. Tienes tu tiempo, tu temporada. Ahorita estás joven, estás jovencita, quizás estás joven o te sientes fuerte, pero te va a marchitar y el único que te puede dar fuerzas y restaurar como al águila después de los 40 años de hacerte nuevo es Jesucristo. Es bíblico, familia. Restaura tu vida en Cristo Jesús. Que esta palabra de Dios que se llama el poder del Evangelio, que es la espada de dos filos, que entra hasta el tuétano de tus huesos, te incomoda, te sana, te echa fuera espíritus malos, de rebeldía, de orgullo, de altivez, pero te sana. Si abrazas la corrección, ya la hiciste. Si te enojas con la palabra de Dios, o con el que te predica la palabra de Dios, con el evangelista, con el pastor, con el líder,
Con el profeta, si te enojas, créemelo, que Dios te va a pedir cuentas, porque te trajo la palabra de corrección y no la estás tomando. Entonces no eres un cristiano completo, eres un cristiano nomás de palabra, porque dice la palabra, de boca me honran, me alaban, pero su corazón está lejos de mí. No te humillas, hermano. En el nombre de Cristo Jesús. Vamos a orar, familia. Vamos a orar. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Gracias, papá. Gracias por un día más de vida y por esta palabra que nos has dado. Y hoy empezamos a derramar el Espíritu Santo, el omnipotente, que eres tú, mi Señor Jesús, a las personas que escuchen esta palabra de amor, poder y de corrección. Y bendecimos a todo aquel que nos bendice en tu nombre, Cristo Jesús. Y nos ponemos a cuentas contigo, papá, reconociendo que hemos pecado delante de ti, mi Señor Jesús, en pensamiento, quizás también en palabra o en obra, mi Señor Jesús. Te pedimos perdón por nuestras ofensas. Te pedimos perdón porque no hemos sabido llevar una vida en Cristo Jesús, como verdaderamente está en la Biblia, en la palabra de Dios, en las sagradas escrituras. Hoy, Señor, te recibimos en nuestro corazón, lo creemos en nuestro corazón y lo confesamos con nuestra boca, que tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Yo bendigo, Señor Jesús, a todo aquel que escucha tu palabra. Gracias, papá. Gracias, Cristo Jesús. Fuiste a la cruz por mí, por mis pecados, y todavía sigues intercediendo día con día allá en el cielo, sentado a la derecha de un Dios vivo. Gracias, mi Señor Jesús, por este día que nos has dado de palabra, de amor y de corrección. En tu nombre, Cristo Jesús, declaramos que lámpara a tus pies va a ser nuestra parte. Es tu palabra y lumbrera es a nuestro camino. Líbranos, mi Señor Jesús, de toda maldad y de todo pecado. Gracias, Dios. Gracias, Cristo Jesús, Dios de amor y Dios de misericordia, Dios de paz y Dios de tranquilidad. Oh Señor, en el nombre de Cristo Jesús, gracias, papá, por tu palabra. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, mi Señor, Dios Padre Todopoderoso. Gracias, papá. Gracias, Cristo Jesús. Día con día nos da la enseñanza de tu vida, de la vida, mi Señor Jesús. ¿Cómo es el amor tuyo? Gracias, papá. Gracias, Cristo Jesús, Dios de amor, Dios de paz y Dios de tranquilidad. En tu nombre bendigo la vida de mis hermanos. En tu nombre bendigo a mis 2 hermanas. En tu nombre bendigo a mis 4 hermanos. Y gracias por lo que haces con ellos. Y reprendo todo espíritu de pleito, de enfermedad y contienda en contra de ellos. Yo los cubro con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Bendigo mi ministerio en el nombre precioso de Cristo Jesús y la vida del pastor Mario Ibarra, que es mi pastor. Gracias, papá, por el lugar donde me tienes, y enséñame a escuchar más tu palabra, a ser humilde y a día con día aprender de tu palabra a través de las enseñanzas que tú pones a donde nos las dan en el servicio. Gracias, papá. Gracias, Cristo Jesús, Dios de amor. Gracias, Dios de paz y Dios de tranquilidad. Gracias, mi Señor Cristo Jesús. A ti sea la gloria y la honra, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bueno, familia, ahí está, familia, en el nombre de Cristo Jesús. Como ser humano te pido perdón si me salen palabras que te ofendan, pero es palabra de Dios. Y día con día aprendemos en el Evangelio y que volvamos al ministerio verdadero que es en Cristo Jesús, al amor de Cristo Jesús, y que te des cuenta que tienes un Dios de poder, amor y dominio propio sobre todas las cosas. No te avergüences del Evangelio, es poder de Dios, es poder de Dios para tu propia salvación y de los demás. No te avergüences del Evangelio, es poder de Dios para la salvación de las personas. Romanos 1:16. En el nombre de Cristo Jesús. Dios los bendiga, familia.